Listo, y que ustedes lo puedan revisar. Me quiero acordar ahorita del autor. ¿Quién se acuerda cómo se llama el libro? Ay, que estoy ahorita en el trauma. ¿No es el de Duncan? El Duncan, gracias doctora, el Duncan, que ya incluso les decía que ahí podían checar la cuestión de la vida media de las enzimas y todo. El Duncan, gracias. Entonces por favor revísenlo. Y ese no está aquí anotado en la bibliografía, pero lo incluyen por favor, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Yo espero terminar el día de hoy esta parte cuando menos de páncreas, para ya el día de mañana ver lo que nos falta de gastrointestinal y poder ver algunas situaciones de los casos clínicos. Entonces fíjense, porque es importante ahora revisar esto, porque yo les decía que si ahora ven la imagen, vamos a tener que retomar a 3 órganos que siempre van a estar correlacionados. Entre ellos, obviamente, aquí atrás en el fondo de la imagen vean que está un pedacito del hígado y que corresponde precisamente al lóbulo derecho. Acá hay otro pedacito de hígado y está obviamente íntimamente relacionado con el estómago, con el intestino, sobre todo el intestino delgado, y con el vaso. Entonces vean ahí la correlación anatómica, ¿no? Y dentro de ellos obviamente vamos a ver que el involucrado en todo esto también pues es el páncreas. Entonces por ahí vamos a ver que esta localización del páncreas es paralelo por detrás del estómago. Es una glándula bastante grande y tiene características muy similares a la de la glándula salival. En este caso obviamente es una glándula fundamental para la cuestión de lo que es nuestra situación a nivel de la digestión, y que obviamente pues participa junto con la cuestión del estómago para la digestión, el intestino para la asimilación, el hígado también para la degradación y la conversión y detoxificación de las sustancias provenientes precisamente del estómago, a partir del proceso incluso de la formación de la bilis, y que esta bilis incluso va a desencadenar por un conducto biliar y que se va a unir después al conducto pancreático para, junto con la bilis y el jugo pancreático, formar parte de, ahora ha sido el complemento de esta digestión a nivel del intestino delgado en la primera porción del duodeno. Entonces sumamente importante el páncreas porque va a aportar desde su parte exócrina. Acuérdense que tiene una función y una delimitación importante tanto para la parte endocrina como para la parte exócrina. Cubre esas dos funciones, y dentro de la parte exócrina va a dar una gran cantidad de enzimas precisamente para la digestión, mientras que en la parte endocrina vamos a ver que lo que secreta básicamente es insulina y glucagón, y que son obviamente hormonas para la regulación de lo que es básicamente el azúcar, que es la glucosa, nuestro aporte a nivel energético. Espero llegar a eso, pero vamos a adelantarlo. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede con el páncreas? Que bueno, el páncreas, si recuerdan, esto yo sé que ya lo vieron en algún otro tema, en anatomía, en histología, pero es como para recordar un poquito y situarnos con respecto al tema. Por lo tanto, vamos a ver que entonces la porción endocrina va a estar compuesta por los islotes de Langerhans. Estas a su vez tienen las células que se llaman beta, que son las que producen la insulina, y las células alfa, el glucagón. Mientras que en la porción exocrina van a estar conformadas por células acinares. Estas células acinares son las que van a proveer estas enzimas digestivas, y vamos a ver que dentro de esta porción exócrina de las células acinares van a tener unas estructuras muy particulares que son precisamente los zimógenos. Ahorita se los voy a enseñar. Si vemos aquí en esta parte de la histología, localizaremos en ese sentido esto que está aquí en el círculo azul, y esto corresponde precisamente a los islotes de Langerhans. Esto que va a proveer o qué es lo que básicamente representa a la parte endocrina del órgano. Tenemos por ahí también ahora la otra porción, y vean todas estas montón como de zonas más oscuras, medio tubulares, medio entremezcladas. Esto es lo que va a conformar la parte del acino, aunque estos acinos pancreáticos a su vez están dentro de ellos inmersos los islotes de Langerhans. Tenemos por ahí otras estructuras. Ustedes, ya que estén en casa y tengan la presentación, la pueden abrir un poquito más para que vean a detalle. Yo sé que está muy pequeña la letra, pero el chiste era dejar todo unido. Y entonces ustedes pueden ver aquí que está conformado por ductos biliares, que tiene las arterias, que tiene venas,
que tiene básicamente, por ejemplo, estos que son los corpúsculos de Vater-Pacini, que son básicamente centros o nódulos nerviosos, porque está también controlado por una parte nerviosa la situación de la regulación a nivel de la secreción del páncreas. Entonces por eso también tiene este componente nervioso. Por ahí también hay otra parte de los nervios, y obviamente esto está conformado, como les decía, por lo que corresponde a esta parte de los acinus. Aquí abajo van a ver que tiene tanto las células que son las células internas de estos conductos, como las células acinares. Y tenemos también por la otra contraparte, de hecho están aquí representando esta situación a lo que serían las células secretoras con los simógenos, en la parte de lo que corresponde a los acinos pancreáticos, y para lo que corresponde a los islotes de Langerhans, en esta fotografía van a encontrar ahí que las células que están de color rojo son las células alfa y las de color azulito son las beta. Y también por ahí encuentran pues obviamente estos nódulos que les decía a nivel de los nervios. Entonces ahí ya tenemos obviamente todo esto junto con el tejido conectivo, que va a estar delimitado por estas cosas, por estas límites o zonas rositas, estas delimitaciones, y esto es lo que forma lo que son las trabéculas y la cápsula del tejido conectivo para hacer los septos interlobulares, ¿vale? Bueno, ahora si vemos este esquemita, ustedes van a poder observar que tenemos obviamente la parte de los capilares, que vienen los ductos, y estos ductos desembocan obviamente para poder darle cabida a que estos ductos drene lo que son precisamente la secreción de estos simógenos. Aquí es donde van a contener las enzimas, y vean cómo están ahora sí de una manera más cercana tanto las células, los simógenos, como las células centrales o que le llaman células centroacinares, que son estas moraditas que están alrededor, ¿vale? Ahora, quiero que vean que al tener esta parte los ductos, y que es muchísimo menor la cantidad de tejido endocrino, porque fíjense que el tejido endocrino, es decir, estos vamos a estar representado básicamente solamente por el 1 o 2% del órgano por los islotes de Langerhans, y todo el demás resto, es decir, que el 98% está compuesto por esta parte de los ductos a nivel de los conductos pancreáticos o de los ductos pancreáticos. Entonces es importante ver que a pesar de que esto representa más cantidad con respecto a la parte exocrina, el que nosotros tengamos problemas a nivel endocrino tampoco está padre, aunque sea una pequeña porción del órgano, porque obviamente el tener esta desregulación a nivel endocrino pues trae unas consecuencias gravísimas para la calidad de la vida, para la vida del paciente, y para obviamente mantenerlo con control. ¿Por qué? Porque al tener esta desregulación, y sobre todo en las células beta, va a desarrollar la famosa diabetes mellitus, que eso les digo, espero poder llegar en su momento a que si lo quieren ver pues lo veamos posteriormente. Ahora bien, si ustedes se fijan, básicamente esta situación de los simógenos, que quiero retomar aquí nada más para esta última gráfica, es el hecho de que cuando nosotros tenemos destrucción o lesión a este nivel, piensen que estos simógenos se van a liberar, y entonces esta liberación no solamente va a ser al conducto, que obviamente es una pared que está revestida, sino que estos simógenos se van a liberar y van a empezar a salir en la parte externa, digamos, de la parte de la cápsula del órgano. Por lo tanto, entonces vamos a tener esta liberación de los simógenos libres en la cavidad, y esto no está bien. Afortunadamente el sistema es sumamente inteligente, está regulado, y también una vez que estos se liberan para generar la parte de la digestión, y cuando estos empiezan a liberar de forma regular, también tienen como un tope, y tienen un sistema que controla esta parte del que no se siga liberando más enzima. Sin embargo, cuando la lesión es muy abundante, cuando la lesión es muy aguda, cuando la lesión implica mucho tejido, pues esto no se puede controlar, y entonces esta liberación de estos simógenos, ahora ubiquen, me voy a regresar tantito a esta fotografía porque es importante,
Ubiquen que entonces esta liberación a quién va a afectar, a todo lo aledaño que está alrededor del páncreas. Y por ello es común que entonces en la parte de la patología veamos que entonces empieza a haber lesión a nivel del hígado. Vean que está aquí pegadito, zonas del hígado, que tenga lesiones, necrosis e inflamación hacia la parte del intestino y hacia la parte del estómago. E incluso en su momento, ya por la parte de la colita, pues que haya también situaciones a nivel del vaso, que es un poquito menos común. Por ahí manejan que en la parte anatómica, macroscópicamente, dividen al páncreas, que contiene un cuerpo, una cabeza y una cola. Y entonces, precisamente en esta situación unida a la zona de la cabeza, es donde puede generar un poquito más de daño con respecto a una parte de la porción a nivel hepática y de la porción a nivel del intestino. Vamos ahora a adelantarle tantito. Y bueno, aquí solamente les coloqué este ya es un histopatológico para que vean la diferencia entre los acinos exócrinos, la parte central de las células, y cómo se van tomando esta disposición de glándula, porque es una glándula, y cómo se pueden observar ya de manera más real, pues los islotes de Langerhans. Obviamente también haciendo hincapié a que se observan las células beta y las células alfa. Esto básicamente es para que vean cómo se ven los ductos y cómo se ven la porción de los ductos exócrinos junto con los ductos intercalares, nada más. Ahora bien, si nos vamos a la parte de la fisiología, vamos a ver que este jugo pancreático, una vez que se forma, va a tener funciones importantes, y esta es la función exócrina. Vamos a referirnos solamente a la parte exócrina. Bueno, por un lado, dentro de este jugo pancreático también se secretan grandes cantidades de bicarbonato de sodio. ¿Y esto para qué sirve? Para poder neutralizar en el quimo el ácido que proviene del estómago. Acuérdense que viene con ácido clorhídrico. Entonces vean que aquí está, en la representación que está bien bonita, está lo que correspondería a la parte de lo que está vaciando el hígado, que es el estómago y la vesícula biliar. Esos son los tres personajes que aparecen en la caricatura, que está muy simpática, ¿no? Por otra parte, también va a tener las enzimas, y tenemos una gran cantidad de enzimas, muchísimas. Sin embargo, no todas son medibles en el laboratorio. Digamos, no están estandarizadas para los paneles del laboratorio. Sin embargo, vamos a ver que tenemos a la amilasa, a las proteasas, a las peptidasas y a las lipasas. Dentro de ellas cada una tiene una función, acuérdense que es se le conoce como sustrato fijo para transformar. Entonces la amilasa va a transformar el almidón que contiene los alimentos en maltosa. Las proteasas transforman las proteínas en péptidos más grandes para que después las más peptidasas lo transformen en péptidos pequeños y entonces se puedan absorber las proteínas. Dentro de ellos, por ejemplo, dentro de las peptidasas tenemos importante a la tripsina, a la quimiotripsina y a la carboxipeptidasa. Y de parte de la lipasa, esta transformará los lípidos en ácidos grasos y glicerol para la formación, obviamente, de otras estructuras, que básicamente es el colesterol y el triglicérido. Entonces, si ustedes ubican aquí, ya tenemos como todo nuestro, aunque son estas las poquitas que quiero comentarles, son las más importantes. ¿Para qué? Para poder precisamente hacer esta función con respecto a la parte metabólica. Entonces no olviden cuál es el sustrato, y obviamente aquí ustedes tienen el panel de lo que sí se va a medir en el laboratorio. Vamos a ver que va a venir en el panel la amilasa, va a venir la tripsina y va a venir obviamente la lipasa, y son estas tres las que básicamente ustedes se van a encontrar. Las otras sí se pueden llegar a medir, pero hay que solicitarlas de manera particular, y no todos los laboratorios las tienen establecidas. Básicamente, por ejemplo, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa se utilizan con fines de investigación más que nada, ¿vale? Entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien, perfecto. Gracias, Caleb, ya vi quién era. Bueno, aquí en esta parte, yo sé que viene mucha letra, no se preocupen. Básicamente lo que hice fue ponerlas en orden, y simplemente digamos que consideré aquellas que también están presentes, pero que, vamos, les digo, no son medibles.
Por ejemplo, dentro de lo que les acabo de mencionar, no les manejé a las proelastasas, a otra que es una variante de las peptidasas, que es la apocarboxipeptidasa A, y a las B. Están, por ejemplo, aquellas que también rompen núcleo, porque acuérdense que van a degradar hasta poder reducir a la mínima expresión y poder tener la absorción de estos nutrientes. Entonces hay unas enzimas que van a degradar los núcleos, que es la ribonucleasa y las desoxirribonucleasas, y básicamente esto se incorpora a la proteína. La amilasa a la alfa-amilasa, y la lipasa tiene, por ejemplo, la procolipasa, la profosfolipasa A2, que es la que generalmente más se evalúa y más se estudia, y la colesterinesterasa. Entonces todas estas, acuérdense, van a participar y son sintetizadas básicamente a ese nivel para obviamente ayudar a la situación de degradar y después absorber el alimento. En esta parte, por ejemplo, de esta otra lista que tengo como parte de las enzimas digestivas, está, les digo, colipasa, está bicarbonato, que es parte de las secreciones importantes, la facilitación obviamente de la absorción a nivel de la B12 con la zinc, los secretores antibacterianos, que esos en realidad son bien importantes, la modulación de la función a nivel de la mucosa intestinal y proteger contra la autodigestión. Y básicamente les digo, es esta la función para que el jugo pancreático que contiene estas enzimas pues puedan utilizar y básicamente digerir tres cosas principales: la proteína, los carbohidratos y la grasa o los lípidos. Y obviamente, como les comentaba, ¿cuáles son estas importantes proteolíticas? La amilasa, la lipasa, la tripsina. Y estas dos, les digo, dependerá, porque no siempre, no la van a encontrar como tal en los paneles. Aquí es un poquito más de lo mismo, y en esta lista básicamente está ahora en qué zona o en qué parte la podemos encontrar, o algunas características importantes. Todo esto obviamente son secreciones. Vean que está agua, bicarbonato, procolipasa, y el factor intrínseco, que ahí también, y el factor antimicrobial, no se les olvide. Sin embargo, a nivel de los himógenos, vamos a ver que los himógenos tienen tripsina, proelastasas, fosfolipasas van hacia lípidos, calicreinógeno y procarboxipeptidasas también. Mientras que, por ejemplo, hay enzimas que van a ser secretadas en forma activa, que van a ser ya finalmente la lipasa, la amilasa, la carboxilesterasa, la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa. Entonces ahí vean cómo se van de alguna manera teniendo estos productos, les digo, pero a pesar de que son varios, pues no todos se miden a nivel de laboratorio. Ahora bien, aquí simplemente lo que quiero hacerles notar es que hay ciertas diferencias entre las especies. La más importante y la que me atañe básicamente cubrir, porque es en las especies que se hacen precisamente este tipo de paneles a nivel de laboratorio, pues son caninos y felinos. Esto no exenta que no le puedan hacer un panel a un equino, a un bovino, a un rumiante, pero aquí básicamente la situación, y obviamente con respecto a los felinos, es que ellos no tienen como tal dos conductos como lo ven aquí. Aquí hay un conducto y aquí hay otro conducto, del que desemboca, digamos, como la parte dividiendo a nuestro páncreas en dos lóbulos por parte de los caninos, que son los conductos pancreáticos, para poder desencadenar en la papila duodenal, y que de hecho esto se une al conducto biliar, que también tiene de hecho un izquierdo y un derecho para desembocar a la papila duodenal. Entonces la forma en que se drena esto es mucho más fácil. Sin embargo, para la cuestión de los felinos, resulta que solamente tienen una sola salida en donde se unen, y por lo tanto esto puede generar a este nivel, al no tener este drene adecuado, el que sufran de mayor incidencia y de mayor gravedad y severidad los felinos con respecto a las, sobre todo, colangitis o colangiohepatitis. Y es básicamente por esta salida, porque al final pues solamente es un solo ducto, ¿no? Entonces por ahí yo aquí les puse el dato que en este caso los conductos pancreáticos entran al duodeno. Sin embargo, los felinos tienen solamente un conducto pancreático y un biliar común, y por lo tanto esto pues a veces puede agravar para ellos esta situación. Ahora bien, fisiológicamente quiero que, sumando todo aquello de los factores que son
muy diversos en la parte de la fisiología y que aquí mencionaría solamente algunos. Por ejemplo, el tipo de dientes, no es lo mismo un carnívoro que un herbívoro, el tipo de corte que hacen al momento de la masticación, el tipo de enzimas incluso que están desde la saliva, la cantidad, por ejemplo, de ácido clorhídrico que generan unas con otras, la cuestión de los estómagos, no es lo mismo un rumiante que un monogástrico, el hecho de la misma dieta, porque obviamente esto también estará influenciado por la dieta y no es lo mismo las dietas de un monogástrico, un carnívoro estricto a un animal que de alguna manera tiene una dieta mixta. Y bueno, subrayando y soslayando todas estas situaciones, es importante que fisiológicamente recordemos que para el control de la secreción pancreática va a estar regulada por estas tres fases que les estoy colocando, y por eso les decía que incluso el mismo páncreas cuenta con una porción nerviosa. ¿Y por qué? Porque está obviamente controlada por una regulación cefálica, por una regulación gástrica, es decir, si no hay llenado adecuado, si hay indigestión, si hay atonía, si hay desplazamiento, torsión del estómago, del abomazo del rumen, etcétera, etcétera, pues vamos a tener problemas desde esta situación del control de la secreción a nivel del páncreas. O bien, en el caso de que no llegue la situación adecuada, ya sea de saciedad, que se puede llegar a perder con algunos trastornos, no solamente nerviosos, sino también incluso a nivel de situaciones de intoxicación, a situación de agentes virales, que van a afectar simplemente por la inflamación esta situación a nivel del central nervioso. Y no se diga obviamente si estamos con situaciones a nivel intestinal, piénsenlo desde la parte fisiológica normal como desde la parte de la patología. Y entonces, por ejemplo, obviamente la más influenciable y la más importante es a nivel de la situación intestinal, porque quien va ahora a avisarle que secrete esta parte del jugo pancreático combinado ya con la bilis, pues va a ser obviamente el estómago, el intestino, y dentro del intestino la principal influencia está dada por la secretina y la colecistocinina, Y en ese sentido, obviamente, dentro del intestino tendremos también que tener una parte importante con respecto a que también parte de estas enzimas se van a liberar a nivel de no solamente del páncreas, sino también del intestino, coadyuvan. Y entonces esto es lo que en ocasiones hace digamos, importante el poder diferenciar entre si el problema es en realidad del páncreas o el problema está a nivel del intestino y se suma a la parte del hígado por la correlación a nivel de las enzimas. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, entonces es importante que en esta parte de la clasificación de la enfermedad a este nivel podamos siempre preguntarnos: ¿es una enfermedad primaria, es propia del órgano, es in situ y tiene una situación de una neoplasia, una inflamación, una infección y está afectando directamente, o es una situación que le está pegando de manera secundaria? Ahorita vamos a ver alguna de esta parte de la clasificación. ¿Qué lo está causando? Siempre preguntarle: ¿es una situación de trauma? E incluso aquí les diría que esta parte de la autodigestión que les platicaba hace ratito, cuando se liberan los hemógenos, fíjense que me ha tocado ver en cantidad de animalitos, en este caso hablaré de caninos, es la experiencia que tengo, que cuando se someten a cirugías donde acuérdense de que comió el perro, porque se come de todo, en las cirugías cruentas que tenemos que retirar varias porciones del intestino y que manipulamos de manera importante esta zona, y no se tiene la precaución de poner una gasa húmeda con solución salina fisiológica, envolver al páncreas y separarlo de esta porción, obviamente rezando porque esa no sea la sección más afectada, pues estamos moviendo las asas intestinales, estamos manipulando el lugar, y esto va generando que simplemente por presión y por manipulación empecemos a desencadenar esta liberación de los hemógenos, y por lo tanto nosotros estar iniciando y generando una necrosis a nivel del páncreas y posteriormente a los tejidos aledaños. Entonces es común que después de estas cirugías que les digo cuenta, los perros causen o tengan una pancreatitis, y es una pancreatitis generalmente bastante aguda, y en ocasiones esta misma pancreatitis, piensen ahora que al estar irritando la cavidad, al estar liberando estas enzimas, van a originar una inflamación importante y por lo tanto una peritonitis, y en ocasiones esto se convierte en una
situación de una complicación secundaria a la cirugía. Obviamente dentro de esto que les comentaba hace ratito, todo esto, obstrucción, desplazamiento, dilatación, infección, tóxicos, neoplasia, tengo una enfermedad metabólica o es un proceso degenerativo. Y esto poder ubicarlo, sobre todo para saber cuál sería ahora nuestra siguiente acción con respecto a qué voy a hacer con este paciente, qué pronóstico tiene, sin obviamente nunca olvidar que tendremos que apoyarnos obviamente con las pruebas para poder dar este tipo de datos. Ahora bien, ¿qué podemos entonces esperar de forma, digamos, ya como lesión a nivel de laboratorio? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo abordar dentro de estas anormalidades del páncreas a nivel de laboratorio? Y bueno, lo que yo puedo detectar obviamente es la inflamación, la cual estará obviamente súper apoyada por la parte del leucograma. Sin embargo, vamos a ver ahorita que dentro de estas pruebas que podemos mandar a hacer, de estos paneles, puedo yo diferenciar la situación de estar ante una pancreatitis aguda o crónica. Eso es lo primero, y acuérdense que esto solamente es inflamación. Solamente me dirá el resultado del laboratorio que está inflamado, pero no me dará el agente, aguas. El agente lo tendré que buscar yo de manera más abrupta, agresiva, con el complemento de otras pruebas. Puedo a lo mejor, junto con las pruebas ya incluso y hablando aquí de la biopsia básicamente, o de la imagenología y de la aspiración con aguja fina, el poder encontrar que hay una necrosis, y a esta de hecho se le llaman pancreatitis necrotizante, que es la que les digo que he visto cuando los pacientes tienen ya sea traumas muy directos al órgano como tal, al páncreas, o cuando hacemos una sobremanipulación del órgano. Bien, también podemos evaluar y podemos diferenciar no solamente entre esta inflamación que les hablaba aquí, sino poder diferenciar precisamente que tengo una insuficiencia, y fíjense que dice insuficiencia pancreática exócrina. Sí, básicamente, y esto obviamente, esta insuficiencia pancreática exócrina, bueno, tiene un curso obviamente de tipo crónico. O bien, que el proceso no tenga que ver con esto, sino que estemos ante una pancreatitis endocrina, que esta obviamente pues no sé si la veremos, esperemos que sí, pero les tengo malas noticias, igual a lo mejor no la alcanzamos a ver. Pero vean que en estos tres términos sí podemos diferenciar entre una situación necrótica, una situación inflamatoria o una situación de insuficiencia. Ahora quiero decirles que generalmente cuando yo estoy ya ante la insuficiencia pancreática exócrina, como les digo que el curso es de tipo crónico, esto no pierdan de vista que al momento de estar ante una situación es porque ya se liberó parte de lo que contienen los simógenos, que ya hubo una lesión importante, y esto obviamente termina siempre repercutiendo en quién. Por correlación anatómica, acuérdense que los islotes de Langerhans están dentro y están rodeados de la parte de lo que es el acino exócrino, el acino pancreático. Entonces, por ello es que por íntima relación a nivel anatómico es muy común que cuando tengo esta lesión aquí, esto también se afecte, y por lo tanto estos pacientes terminen tanto con una pancreatitis exócrina como con una pancreatitis endocrina. Esto es algo súper común. ¿Sí quedó clara esta última parte, chicos? ¿Dudas? ¿No? No, doctora. No, doctora, gracias. Sí, les digo algo que van a ver súper común es que a estos pacientes al final van a terminar muchas veces diagnosticándolos tanto con pancreatitis exócrina como con diabetes mellitus, muy común. Y bueno, espero que ya para el día jueves, bueno, no más bien mañana o el jueves, un poquito antes del examen, pues les voy a enseñar ahí algunos casitos. Ok. Entonces fíjense, aquí vamos a ver entonces la pancreatitis aguda. Básicamente esta situación es que les comentaba lo de la cuestión de los simógenos, y están protegidos y envueltos por una membrana. Obviamente vemos a la celulita, tiene su núcleo, sus mitocondrias, tiene su aparato de Golgi con su retículo endoplásmico, y ya en la parte apical de estas células acinares es donde se ubican los simógenos. Esta parte de aquí es con borde de cepillo porque
a la vez tienen una importante situación de absorción y de liberación, entonces por eso tienen aquí como su bordecito, ¿no? Y entonces estos están protegidos y envueltos por unos paquetitos de una parte membranosa con un citosol, pero obviamente esta situación van a tener a su vez o inmersos entre ellos en la circulación sistémica unos inhibidores de proteasas específicos. Estos inhibidores que hace rato les platicaba son sumamente importantes porque son los que al final van a decirle, ya liberó lo adecuado, se detiene y entonces bloquea a estos simógenos. Si no, tendríamos una autodigestión todo el tiempo de las zonas aledañas. Si no, esta parte de los inhibidores de proteasas específicos son los que se van a encargar de detener el proceso. Entonces, ¿qué sucede a nivel de la situación de una pancreatitis aguda? Básicamente el proceso es de autodigestión, porque al momento de que esta situación del tripsinógeno se libera por los simógenos, van a tener obviamente una enzima que es la catepsina B hacia la tripsina, que es la parte activa, la parte ya que va a actuar sobre el tejido, y entonces empieza a irse sobre situaciones de elastasa, que básicamente acuérdense que son componentes a nivel de las membranas, de los citoplasmas, de los fosfolípidos, y entonces empiezan a generar que todo esto empieza a descomponerse y a romperse. Y esta ampliación después de la misma tripsina vuelve a llamar al tripsinógeno para seguir obviamente generando más lesión y más destrucción de ellas. Obviamente está asociada a esta situación de la inflamación a nivel agudo por un montón de signos sistémicos tanto en perros como en gatos, y la presentación puede ser, como les decía, aguda o crónica. Básicamente durante esta parte inflamatoria vamos a ver que las enzimas pancreáticas llegan a esta circulación vía linfática y es donde entonces la actividad va a incrementarse de forma importante. Sin embargo, al estarse liberando y al tener esta íntima relación con respecto a la parte circulatoria, pues resulta que por laboratorio, por eso les decía que vamos a poder medir de forma importante a la amilasa, a la lipasa y a la tripsina. Y la tripsina vamos a encontrar que podemos ver dos mediciones de la tripsina, esta que es la inmunoreactiva, que se va a hacer en suero, y vamos a ver una tripsina que es una tripsina fecal, le voy a poner TF, y esta tripsina fecal la podemos hacer por vía de todavía de dos pruebas, la vamos a ver más adelante, pero ubiquen que la tripsina la podemos hacer, les digo, a nivel de suero o a nivel fecal por otras dos tipos de muestras. Esta tripsina fecal la vamos a hacer en suero, entonces es como de alguna manera se va a poder evaluar esto. Ahora, básicamente, encontrar que nosotros sabemos que ante las situaciones de tipo agudo, pues va a haber inflamación, vean, es la primera de la lista. La inflamación pancreática me va a llevar al aumento de amilasa y lipasa. Es más, de una vez súmele a la tripsina. Las tres se elevan cuando tengo inflamación. Entonces yo les digo, inflamación, todas para arriba, para que se acuerden. ¿A qué me refiero? Al analito tanto de la amilasa, de la lipasa y de la tripsina inmunoreactiva. Esas tres se van a elevar en la inflamación. Sin embargo, no puedo yo dejar de lado el considerar que también se pueden elevar en estos casos, en enfermedad gastrointestinal vía la obstrucción porque no hay paso, en depuración renal porque obviamente a menor tasa de filtración glomerular, estas tanto la amilasa, la lipasa y la tripsina se van a eliminar vía renal. Si está disminuida la tasa de filtración glomerular, esto va a tener como consecuencia que no se puedan excretar y por lo tanto se incrementen en sangre. Obviamente a la utilización de los glucocorticoides vamos a tener que la amilasa puede estar por arriba o por debajo, dependiendo del protocolo del glucocorticoide y de lo crónico del proceso. Y en este sentido también la neoplasia hepática, que es común que la neoplasia hepática se vaya solamente la lipasa hacia arriba. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque ahora tengo que considerar no solamente al páncreas aislado, sino que tengo que considerar cuestiones gastrointestinales, cuestiones renales, cuestiones hepáticas y cuestiones medicamentosas. Entonces vean que ahí es donde quizás tenemos que tener un poquito más de cuidado al momento de interpretar, y que nunca yo deje de lado o que no considere alguno de estos procesos y que pueden estar elevando la enzima, ¿vale? Ay, perdón,
Le cambia muy rápido, es que está muy sensible el mouse y se me va la onda. Ahora bien, veamos entonces a partir de aquí qué factores me pueden predisponer a esto. Bueno, como ustedes lo ven, ya hasta me dio hambre, no por el platillo, sino por la comida, pero está influenciado obviamente por la cuestión de la dieta. Vamos a tener que el factor de predisponente más severo para desarrollar pancreatitis de tipo agudo, y que pueden ser incluso eventos repetitivos, es el consumir dietas grasosas. A ver, ahora levanten la mano, ¿quién no come dietas grasosas? A ver, quiero ver qué tan rápido levantan la mano. Todos menos un punto porque nadie levantó la mano. Gracias, están dormidos. Creo que todos tenemos un problema con la dieta a nivel, sobre todo del mexicano. Ya Andrea ya levantó la mano, perfecto. Que no solamente esto queda en nosotros como humanos, sino que desafortunadamente los que conviven con nosotros, que son los perros y los gatos, esto lo hemos transferido a ellos. Entonces, por lo tanto, también les damos dietas a ellos ricas en grasas, ya sea por los premios que están saturando el mercado, porque las croquetas llegan a tener composiciones a veces no muy adecuadas. Hay croquetas sí súper bien elaboradas, muy balanceadas, pero sabemos que muchas no. No quiero hablar de marcas para no echarme a nadie al cuello, pero hay marcas que son obviamente terribles para la cuestión, y que los animales prácticamente desarrollan obesidad de manera muy pronta con este tipo de croquetas, y obviamente son croquetas de fácil acceso y muy económicas, lo cual pues mientras más calidad, más tecnología tenga la croqueta, pues obviamente más cara. Bueno, ya lo dijo, que conste que no lo dije yo, ahí está en el chat para que lo lean. Y sí, tienes toda la razón, Violeta, esa es una de las croquetas con las que no solamente a nivel de la croqueta seca hay que estar batallando con los dueños, hablo ya de lo que tenemos que enfrentarnos a los dueños, sino también con los famosos sobres, porque desafortunadamente estos sobres tienen pues material de no muy buena calidad, tampoco es carne, ni de pollo, ni de res, ojalá fuera, pero no lo es. Sabemos que muchas están aglutinadas con harinas de pescado de no buena calidad, harina de sangre, harina de hueso, contienen soya, y que entonces pues realmente el aporte energético proteico pues más proteico, queda mucho que desear, ¿no? Entonces les decía, el factor predisponente número 1 será siempre la dieta, y posterior a ahí sería obviamente la predisposición de la raza. Dentro de obviamente los Schnauzer están a la vanguardia, los Yorkshire, aquí todavía incluso me atrevería a poner a los chihuahueños, a los animales que ya están en estado de obesidad, todos aquellos que son animales de compañía, todos los pequeñitos. Hablo de todas las razas, de los terrier, de los French Poodle, de los Teckel, que es como el que está ahí, de los déjenme ver, los Doberman Pinscher. Como son, les digo, razas pequeñas que conviven todo el tiempo con nosotros, son razas que tienen una predisposición importante a la cuestión de la obesidad. Ya como razas grandes les podría decir que estaría los pastor alemán, estaría los labrador, los golden retriever, y los ¿cómo se llaman estos? Los que son blanco con negro, los border collie, son los importantes. Y dentro de los gatos, obviamente, gatos obesos, también hay muchos, todos los pelo corto, los europeos, pero uno que tiene mayor predisposición a estas situaciones de las pancreatitis serían los siameses, como lo ven aquí en la foto. Ahora bien, dentro de esta situación tenemos también factores mecánicos, por ejemplo, el reflujo duodenal. Aquellos pacientes que tengan problema con su válvula es menos común, pero bueno, lo puede llegar a tener, pues pueden llegar a tener este problema, ¿no? O el reflujo biliar. Esto, por ejemplo, es mucho más significativo a nivel de los humanos. Por ejemplo, yo tengo reflujo a nivel de lo que es la parte del píloro, porque tengo una hernia diafragmática, ¿no? Una hernia diafragmática, y entonces esto no está padre, pero sí se puede dar también a niveles bajos, y esto puede ir complicando el problema, ¿no? Esta situación del reflujo duodenal o biliar tendrá que ver ya con cuestiones anatómicas o con cuestiones a lo mejor traumáticas, incluso a veces iatrogénicas, y que esto puede estar agravando el proceso. Ahora, algo que se nos escapa muchas veces es que estas pancreatitis pueden estar originadas también por enfermedades infecciosas, chicos,
Y aquí por favor no pierdan de vista, vean, para gatos, PIF, parvovirus en el caso de los caninos, Toxoplasma gondii, y por ahí Erythrionema proponi. Sin embargo, uno de los importantes, incluso hay un estudio que ahorita les voy a pasar con respecto a parvo, ya peritonitis infecciosa, muy común. Situaciones también, por ejemplo, de isquemia, no se llame, ¿no? Si nosotros tenemos situaciones de isquemia en el órgano, pues esto obviamente va a generar una inflamación importante. Y obviamente las obstrucciones, que pueden ser ya sea vía la neoplasia o los parásitos, o bien la situación de tener cuestiones ya de órganos aledaños, en donde puede ser no propio del mismo páncreas, pero que sí, les digo, aledaño a lo que sea, ya sea tumores a nivel de intestino, tumores a nivel de hígado, que generen obstrucción y que finalmente terminan afectando el páncreas. Y bueno, se observa en nuestra caricatura, está súper simpático, ¿no? Que ella se le dice, hola páncreas, ¿quién está saludándolo? ¿Quién era este? ¿Quién les dije que era este? Vesícula biliar. Ajá, ¿y qué le dice la vesícula biliar al páncreas? Ajá, muy bien, la vesícula. Dice, hice esto, ¿qué hizo? Digo, si ven la imagen, ¿qué es lo que hizo la vesícula? Piedras, exactamente. Dice, llega muy feliz, mira, hice esto, piedras. Y entonces el otro así como, ¿qué? ¿What? Entonces, obviamente, esto va a generar lesión, ruptura. ¿Te gustan? Y pues claro que no, ¿verdad? Porque finalmente al momento de obstruir esto, pues genera problemas graves, ¿no? Y por eso es el hecho de generar o de tener muy consciente el hecho de cualquier obstrucción, pues no va a estar padre, ¿no? Entonces ahí va a terminar afectado no solamente el páncreas, sino también incluso acuérdense que toda la cadena de nivel digestivo puede estar alterada. Y vean, esto es lo que yo les comentaba, la prevalencia del incremento de pancreatitis, donde lo que hicieron básicamente es medir la lipasa de la pancreática, lipasa pancreática específica, para ver en animales jóvenes, en este caso perros jóvenes, con parvovirus. Acuérdense que también van a desarrollar una enteritis importante, por lo tanto entonces esto agravó la situación y obviamente la prevalencia es del 83%. Entonces si ustedes se aplican y tienen en sus consultorios o tienen la experiencia de estar viendo perritos y les llegan casos en donde sospechen ya sea parvo, corona, parasitosis, pues sobre todo parasitosis y parvovirus, no lo dejen pasar. Es probable que sus pacientes estén cursando con una pancreatitis aguda y hay que trabajar y darle todo el soporte de mantenimiento y de apoyo a estos pacientes, porque obviamente esto no está padre. Por lo cual este 83% de 35 que hicieron en este estudio, 29 desarrollaron pancreatitis. Entonces no son cosas así como para dejárselas, dejarlas pasar básicamente. Ahora fíjense, en estos factores asociados, aunque yo les acabo de hablar hace ratito del listado, yo aquí quise poner esta que yo tenía en la presentación, en donde viene, digamos, lo que va a repercutir dentro de la patología. Por ejemplo, si yo hablo de dietas grasosas, necrosis grasa, hiperlipidemia idiopática o hiperlipoproteinemia idiopática del Schnauzer, una consecuencia que yo voy a ver muy común es que el paciente desarrolle hipertrigliceridemia, y como parte de lo que yo le puedo ver en la historia clínica, ¿qué es, chicos? ¿Qué vería en estos pacientes? Que ya les dije, hay un dato del triglicérido cuando está aumentado en sangre. ¿Qué voy a ver? Ah, Pomerania, gracias, por ahí también dijeron Pomerania, gracias. ¿Qué voy a ver en el... Bueno, a lo mejor si no lo asocian, no en el paciente, sino en el suero del paciente, a ver, para ser más específico. Lipemia. Claro, un suero lipémico. Entonces desde ahí ustedes pueden decir, a ver, aguas, lipemia, me dispara un factor, acaba de comer, no lo dieté, o tiene problemas en el páncreas, o tiene problemas en el intestino, o tiene problemas endocrinos. Entonces la lipemia es un punto importante. Ahora fíjense, por ejemplo, dentro de esta parte también vamos a ver que varias drogas, no les comenté muchas, pero están las tetraciclinas, las sulfas, la furosemida, la satioprina, todas estas van a poder desencadenar, por lo tanto, situaciones a nivel de lesión a nivel del páncreas. Y esto también porque trastornan a la parte de lo que es las enzimas y la digestión.
van a tener ahí situaciones importantes. También los corticosteroides, que por ahí creo que no los anoté. Ahora bien, si ven por ejemplo obstrucciones ductales, hablábamos de la neoplasia, pero no olviden traumatismo, cirugías y manipulación del órgano. Isquemia, donde puedo desarrollar choque e hipotensión, por lo tanto vasoconstricción y coagulación intravascular diseminada. De hecho vienen en el diagrama de la fisiopatología. Esto se los voy a recordar porque es básicamente lo que va a tener como consecuencia a mi paciente. Dentro de las infecciones ya les mencioné, no solamente está toxoplasma y peritonitis, sino también consideren parásitos, consideren también parvovirus, que es importante. Y dentro de los misceláneos, pues los reflujos y la situación de que se puede generar por una colangitis y una colangiopatitis por inflamación hacia el hígado, pues problemas a nivel de la salud del ducto y por lo tanto este reflujo más importante y por lo tanto una pancreatitis. Ahora bien, vamos a ver que dentro de esta situación es importante la historia clínica, y aquí les coloqué obviamente algunos de los datos que me pueden arrojar. Algunos serán específicos, otros inespecíficos, pero vean, bueno, punto número 1, ubicar a perros de edad de mediana avanzada. Es más difícil en cachorros, excepto en aquellos que tengan situaciones infecciosas y que sí le peguen al páncreas, y por ahí hay que revisar esto. Predilección de raza, como les decía, sobrepeso va a ser una de las cosas importantísimas. Es más susceptible la hembra que los machos, poco frecuente en felinos, sin embargo sí se llega a presentar, sobre todo asociado a virus a peritonitis, infecciosa felina, y al virus de la leucemia. También obviamente es más común que se asocie a aquellos felinos que tengan colangitis o colangiopatitis. Obviamente algo sumamente trascendente, que sí lo he visto con mucha frecuencia, es este signo, que después de una comida grasosa el paciente se ponga mal, se ponen graves. Obviamente se puede confundir con un montón de cosas a nivel gastrointestinal, porque obviamente dependerá de este estadio y de la magnitud del padecimiento. Para lo siguiente, ¿a qué me refiero? A los signos clínicos, que puede haber obviamente dolor abdominal anterior a la palpación, el efecto de masa, que muchas veces puede confundir con un estómago lleno. Sin embargo, es que al momento de ponerse inflamado y ponerse muy duro, acuérdense que está un poquito caudal al estómago, entonces a veces se llega a sentir esta masa que es precisamente el mismo vaso, el mismo páncreas, el que está aumentado. Y no confundirlo, que era lo que les iba a decir, no confundirlo con el vaso, porque está también ahí muy pegadito. El animal puede tener vómito, puede tener anorexia, no querer comer, puede tener diarrea, y por eso les decía que dentro de esta parte de la diarrea, el vómito, la anorexia y el dolor a nivel anterior, a nivel craneal, en la cavidad abdominal, pues poder confundirlo con cualquier proceso a nivel gástrico, ¿no? Simplemente una indigestión, una infección, algo que se comió, y pues muchas veces esto puede demorar. Por lo tanto hay que actuar de manera expedita y rápida, ¿no? Y por lo tanto el animal se va a ver complicado a esta situación de vómito y diarrea, el que curse con deshidratación de leve a moderada, que inmediatamente se deprima, puede cursar sobre todo si el proceso es infeccioso con fiebre. Y lo importante es que muchas veces cuando esto se vuelve ya un poquito más crónico, el proceso puede que además el paciente tenga diarrea tipo colitis. ¿Ustedes conocen cuál es esa diarrea tipo colitis? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿Cómo es esa diarrea tipo colitis? ¿No? ¿Nadie? No, nunca la había escuchado, doctor. Ok, bueno, no, está bien, por eso les pregunto, porque pienso yo que ya lo saben y a lo mejor nunca la habían escuchado. Esta diarrea tipo colitis tiene que ver con que las heces van a ser muy delgadas, muy largas, y no van a formar, como dicen, son heces, no van a formar esos segmentos como de una S, sino que van a ser filamentos delgados y largos, y que además el paciente puede tener varias evacuaciones, es decir, no es como tal una diarrea líquida, es una diarrea pastosa como de listones, les digo, y básicamente el paciente además puede tener mucho pujo, porque hay también inflamación a partir del colon, por eso le llaman diarrea tipo colitis. A eso se refiere básicamente.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando la situación se torna crónica? Bueno, pues la situación de esta pancreatitis crónica, ya hablo de la inflamación, es cuando el paciente cursa con una situación de un cuadro agudo, y entonces, como el organismo es bien sabio y bien eficaz, se resuelve, pero nuevamente vuelve a caer en un cuadro agudo y se resuelve, y luego vuelve a caer otra vez en un cuadro agudo, pero conforme va avanzando el órgano se va afectando hasta que finalmente ya no puede funcionar. Y ustedes ubiquen, si me voy ahora para atrás un poquito, en las situaciones de los predisponentes. Si yo al paciente no lo regulo con el peso, no regulo la dieta, no corrijo si hay por ahí alguna infección, sobre todo aquellas que son de tipo más crónico, hablando básicamente de los virus que puede durar mucho más tiempo el paciente enfermo, o bien de las situaciones, por ejemplo, a nivel traumática, como una torsión, como una lesión, como un desplazamiento de abomazo, de rumen, que les digo, eso es un poquito menos común, pero puede llegar a pasar, o aquellos, por ejemplo, padecimientos que cruzan con las mismas parasitosis que a veces ni siquiera se diagnostican. Pues esto no está padre, porque el paciente va a estar pasando de un estadio agudo hasta llegar a la cronicidad y que entonces se instaure la parte crónica, ¿vale? Y obviamente ya el estadio crónico es común el encontrar estos signos, pero mucho más exacerbados. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de la fisiopatología? Pues vamos a tener, como les decía, una situación de amplificación en donde esta parte del tripsinógeno active a la tripsina, y que estos básicamente elementos que son sobre todo la alfa-2 macroglobulina, que es una parte de la molécula del tripsinógeno, vean que aquí dice que es irreversible. Una vez que estos se activan, ya no tengo manera de detener el proceso, y por lo tanto la liberación de los imógenos, esta es una célula apical, van a tener obviamente la liberación a partir de esta amplificación, y por lo tanto de degradación o digestión de tanto del propio páncreas como de los tejidos aledaños. Si solamente fuera la activación a partir del alfa-1 antitripsina, sí es reversible, pero el que se desencadena es y eso es lo que no está padre. Este es el que se va a desencadenar para entonces hacer esta situación de generar la liberación de los imógenos. Pero esto no va a quedar ahí, chicos. El detalle va a ser que una vez que esto pasa o perfunde hacia la cavidad abdominal, ubiquen que esto va a generar una inflamación masiva, y por lo tanto desencadena la famosa tormenta de citocinas, generando obviamente que a la cavidad se irrite y desarrolle como tanto una peritonitis. Obviamente va a haber llamado importante a nivel de celular, a nivel de los neutrófilos, y por ello es importante que a veces, por ejemplo, a esta situación, cuando ya la estamos enfrentando, hacer a estos pacientes un ultrasonido, inmediatamente una punción con una aguja fina para obtener el líquido y ver en qué estado está este líquido. Está en el primer proceso, ya tiene degradación, ya tiene polimorfonucleares degenerados, tenemos incluso ahí material fibrina presente, porque esto ya no nos está hablando de un buen pronóstico, porque ya estaríamos ante una peritonitis. Obviamente les digo esto que va a generar en sangre, que es el ivalolipasa, fosfolipasa 2, elastasa y quimiotripsina. Estos son las más importantes, hay más, pero estas son las más importantes. Y esto a su vez, ¿qué es lo que va a hacer? Pues resulta que cuando yo tengo la participación de la fosfolipasa 2, va a generar una acción de hidrólisis de fosfolípidos a nivel de la membrana degradada, haciendo una situación de degradación surfactante a nivel pulmonar. Y esto, en términos más concretos, genera edema en el pulmón. Si yo lo que tengo es liberación de las elastasas, esto va a generar obviamente degradación de la elastina a nivel del vaso sanguíneo, y por lo tanto va a generar coagulación intravascular diseminada. Si yo tengo participación importante a nivel de la quimiotripsina y de la lipasa, básicamente estos van a tener una activación, e incluso la misma elastasa y la quimiotripsina avanzan hacia una oxidación, un daño oxidativo, y en el caso ya de la lipasa, hidrólisis de lípidos y necrosis de la grasa, y por lo tanto estas dos situaciones a su vez van a generar, por cuestión de la degradación de la grasa, hipocalcemia.
Pero esto no todavía queda aquí. Al momento de generar necrosis de la grasa, acuérdense que va todavía a desencadenar una situación de catabolismo graso, y entonces va a generar más daño a nivel de tipo oxidativo y obviamente a nivel de lo que es nuestro pH, generando más acidosis, porque se van a generar aquí ácido láctico y también ácido, los cuerpos cetónicos que hablábamos por ahí, y entonces van a generarse también estos cuerpos cetónicos a este nivel. Entonces, si se fijan, pues esto no está padre. Aquí por eso les coloqué en la parte de qué ocasiona, digo, no están en orden, yo sé que van como en una secuencia cíclica, sin embargo, podemos tener que un evento desencadene en otro. Vamos a arrancar, por ejemplo, que empezaría en la autodigestión, en donde esta autodigestión podría estar todavía incluso sumada a la colestasis. Esto obviamente va a ir desencadenando el edema pulmonar, del edema a la coagulación intravascular. Esto obviamente sumado se va a ir a una deshidratación, y de esta deshidratación podría todavía generar insuficiencia renal, y van a ver que muchos de nuestros pacientes en este aspecto van a desarrollar problema renal, porque hay pérdida obviamente de la circulación. Si ustedes ubican ahora para acá de la flecha, este paciente al mismo tiempo que está deshidratado y ir generando insuficiencia renal, ¿por qué se desencadena? Porque hay un choque en este caso hipovolémico, y puede haber hipotermia. Esto va a generar obviamente reducción de la tasa de la filtración glomerular, y a la vez también este choque y esta hipotermia ir golpeando y generar una situación de una taquicardia y de una taquipnea. Perdón, aquí le voy a corregir, no me di cuenta que como estaba muy pequeñito a la hora de agrandarlo, no me di cuenta, pero esto es taquicardia y taquipnea, y obviamente una situación a nivel de la misma volemia que repercute en el corazón. Entonces vean que no está padre. El paciente pues dice, pues empezó con una situación de una pancreatitis, pues ¿cuál es el problema? Pues ¿cuál es el problema? Que va a tener implicado el problema respiratorio, el problema de la coagulación intravascular con una tormenta de citocinas, va a tener deshidratación que va a impactar al problema renal, aunque aquí no está de forma directa, pero vean que está aquí en la colestasis, por lo tanto también va a afectar al hígado y obviamente al corazón. Y entonces con esto no tenemos un cuadro nada padre. ¿Ya se fijaron? Por lo tanto, estos pacientes que van a desarrollar, pues en su momento desarrollan también situaciones importantes de gastritis, hepatitis, enteritis, y esto todavía se ha visto más marcado o más importante cuando los pacientes, por ejemplo, desarrollan neoplasias hepáticas, que esto por correlación, vean la íntima relación que hay a nivel anatómico, que desarrollan obviamente también situaciones a este nivel, y que nos escapa también el páncreas, ¿vale? Espero no lo olviden. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Hago una pausa. ¿Cómo vamos? Más o menos se va entendiendo. Si no, regreso. Qué bueno que es importante, pero sí vean que hay datos que a veces sí no lo hemos escuchado, pero sí se llega a remarcar esto. Bueno, entonces si no tienen problema, esto es importante para darle ahora entrada a lo que serían las pruebas. Muchas de estas ya las vimos, lo que hay que hacer simplemente es integrarlas, y vamos obviamente a andar en lo que serían las nuevas pruebas. Bueno, dentro de las pruebas que tenemos que hacer para estos pacientes, pues mandar a hacer obviamente el hemograma completo, mandar a hacer la bioquímica y el urianálisis. ¿Para qué poder de primera mano, y súper importante para actuar de manera muy rápida, en ubicar qué tipo de deshidratación tiene y qué tan grave es esta deshidratación por lo que les acabo de marcar? Saber si el paciente ya está en un estado de hipovolemia y trabajar lo más prontamente posible, y si estamos obviamente ya ante una pancreatitis y que ya tiene inflamación. Por lo tanto, ¿qué esperamos encontrar? Bueno, no les pregunto porque sé que se van a tardar y no tenemos mucho tiempo, entonces mejor lo voy a ir marcando, o lo van a tener en la presentación, pero ya se los coloqué aquí. Bueno, cuando tenemos un cuadro agudo, el resultado del laboratorio será sobre todo si hay vómitos y diarrea. Aquí súmenle la diarrea, pues tenemos una eritrocitosis relativa. ¿Con qué? Con aumento de sólidos totales, y obviamente esto me va a llevar también a presentar una hiperproteinemia, y eso ya lo vimos, acuérdense, es deshidratación. Todavía aquí tendría que aumentar que si yo tengo en mi panel de la bioquímica el sodio, si se acuerdan, pues todavía
dar la situación de la clasificación de la deshidratación, en si es hipernatrémica, hiponatrémica y si es hipotónica, isotónica o hipertónica. Y básicamente con eso terminaríamos esta parte. Ahora bien, dentro de la parte del leucograma, súper importante el manejar que puedo tener una neutrofilia con desviación a la izquierda y monocitosis. Esto, digamos, sería como lo común. Si el cuadro agudo todavía sigue avanzando, recuerden que entonces esto nos va a llevar a que el paciente empieza a desarrollar una situación de estrés, y esto sería un estrés endógeno, y por lo tanto aquí tendríamos participación importante de los corticosteroides. O bien que al paciente, al no darle a veces al diagnóstico, le empiezan a dar desinflamatorios, porque saben que está inflamado pero no ubican qué. Y entonces al dar desinflamatorios esto nos puede llevar a que nuestro leucograma cambie y que tengamos entonces una neutrofilia con desviación a la izquierda, con linfopenia, eosinopenia, y que empiecen en este cuadro en donde estamos hablando que ya hay parte de la lesión a nivel de la cavidad, que empieza a haber neutrófilos tóxicos. ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de degradación. E incluso, si se acuerdan, dentro de esta situación es bastante raro, pero lo podemos encontrar que en vez de que eosinopenia al inicio de esta degradación tisular importante, no encontremos baja de los eosinófilos, sino encontremos eosinofilia. Espero que esto lo recuerden porque ya lo vimos, y esto sería la parte del leucograma. ¿Alguna duda, muchachos, con esto? ¿Podría repetir lo de la eosinofilia, por favor? Sí, claro que sí. Les comentaba que de la eosinopenia es común que cuando ya esté involucrado el proceso y que ya sea además de tipo crónico, o estemos ante la situación de que ya comienza a haber esta situación de la peritonitis, se nos vaya a linfopenia y eosinopenia. Pero recuerden que el eosinófilo participa en estados de degradación tisular, por lo tanto al inicio puede llegar a pasar que encuentren eosinofilia cuando comienza apenas la degradación. A eso es a lo que me refiero. Gracias. Ok, perfecto. Ok, ahora, ¿qué vamos a ver en la bioquímica? Pues sí, aquí sí hay un montón de cosas, y espero tomen nota. Bueno, tendremos primero que catalogar la azotemia, y como el paciente está deshidratado, vamos a ubicar que primero tendrá una azotemia prerrenal. Pero como sabemos que esta deshidratación que lleva a hipoperfusión y que puede tener hipovolemia, y que finalmente esto repercute en la tasa de filtración renal o glomerular, pues entonces también desarrolle azotemia renal. Y obviamente al tener ya cuadro renal hay que sumar la hiperfosforemia y la hipercalemia. Acuérdense que estos dos también son sumamente importantes para poder definir el tipo de cuadro a nivel renal. También estos pacientes van a desarrollar hipertrigliceridemia. Obviamente esto es por el aumento de los triglicéridos, y obviamente lo vamos a ver correlacionado con lo que les preguntaba hace ratito. ¿Qué es lo que voy a ver yo en el suero? Pues voy a ver en este caso estos triglicéridos se van a ver como lipemia, y entonces voy a tener hiperlipidemia aún en ayunas, aún con esta parte de haber dietado a un paciente entre las 8 y las 12 horas, que es lo recomendable, pues voy a seguir viendo un plasma o un suero turbio. Va a desarrollar también hipercolesteronemia. Acuérdense que este es triglicérido, este es colesterol, y quien va a dar esta turbidez principalmente es el triglicérido. También van a desarrollar hipocalcemias, especialmente gatos, y obviamente esto es porque va a haber una situación en donde hay una saponificación de las grasas, y entonces se utilizan más como tal calcio. Vamos a encontrar en estos pacientes aumento de las enzimas hepáticas como ALT, ALP e hiperbilirrubinemia, pero acuérdense que estos aumentos van a estar dados porque algo que se correlaciona con la pancreatitis es la colestasis. Entonces es común que entonces por eso yo tenga aumento de la ALP, aumento de la ALT simplemente por cercanía, y obviamente la bilirrubina. Y no necesariamente es que todavía esté el cuadro principal en hígado, aunque al final también muchos de estos pacientes desarrollan hepatitis. Punto importantísimo es que yo desarrolle o que mi paciente esté generando una hiperamilasemia o una hiperlipasemia. Y entonces aquí básicamente lo que vamos a tener es un aumento de la amilasa y de la lipasa.
tendremos obviamente hiperglicemia, y esta hiperglucemia va a ser porque les decía que es común que se genere un daño acinar aquí en las células beta. Por lo tanto, acuérdense que estas son las que producen insulina, y por lo tanto en esta situación de lesión hacia la producción de la insulina y del corticosteroide nos desarrolle básicamente una hiperglicemia por daño, que puede ser incluso transitorio. Ojo, durante estas pancreatitis que son agudas puedo diagnosticar a mi paciente con diabetes, sí, pero una vez que yo corrijo la pancreatitis, esto se puede quitar. Y sobre todo también si el paciente está cursando ya sea con un tratamiento o con los corticoides endógenos, yo simplemente resuelvo el problema y esto se vuelve a la normalidad. Y esto acuérdense que es de tipo crónico. También, como les comentaba, mis pacientes van a desarrollar un derrame peritoneal. Por lo tanto, lo interesante es que este líquido que va a estar en cavidad, recuerden que es un exudado no séptico. Quiere decir esto, que es un cuadro aséptico, es decir, por eso dice no séptico, es aséptico. También se puede mencionar así. Y básicamente lo que va a contener este líquido es lípidos, eritrocitos, neutrófilos, que incluso les dije que pueden estar bastante degenerados por la misma degradación a nivel tisular, aumento de amilasa y lipasa en el líquido peritoneal. Por lo tanto, cuando yo sospeche de esta situación, lo inmediatamente que tengo que hacer en mi líquido es medirle lípidos, es decir, grasas, ver que contenga estas grasas, y obviamente medir enzimas en este líquido peritoneal. Y ese va a ser como mi punto para el diagnóstico, saber que es un derrame, o en este caso que este derrame pertenece al páncreas, básicamente. Y también podemos medir la otra que ahorita no hemos visto mucho, pero es otra de las enzimas, que sería la TLI. Y en este caso acuérdense que esta tripsina inmunoreactiva va también a permanecer elevada. Yo les dije, tanto amilasa y lipasa como tripsina en cuadro agudo lo vamos a ver elevado, y este puede estar elevado hasta por 1 o 3 días, ¿vale? ¿Alguna duda de estas pruebas, chicos? Y vean que ya parte de esto ya lo vimos, sí, ahí acaba. Dudas. ¿Podrían con estos elementos rápidamente ubicar en un panel de una bioquímica una pancreatitis aguda? Esa sería mi pregunta. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, cómo no. Yo les acabo ahorita de desglosar todo lo que voy a encontrar en una pancreatitis aguda con respecto a cómo se va a manejar los resultados del laboratorio. Mi pregunta es si les queda claro ahora cuáles son los elementos, cuáles son los analitos que tengo que revisar para poder diagnosticar una inflamación, que se puede tornar crónica, pero esto sería la entrada, la inflamación. ¿Se podría o no se podría? Sí. Sí, ¿verdad? Está fácil. Fíjense, ¿cuáles son los puntos clave? Porque a lo mejor todo esto lo puedo tener en muchas enfermedades, sobre todo endocrinas. Pero ¿cuáles serían nuestros puntos de corte? ¿Qué es lo que quiero que vean? Punto número 1, que desde la biometría hemática yo tengo básicamente cuadro de deshidratación, cuadro inflamatorio, y a partir de la bioquímica, perdón que le moví muy rápido, pero ahora sí lo voy a dejar ahí, es que yo tengo que tener el aumento de las enzimas. Eso es así como, sé que todo lo demás importa, sobre todo el que tenga incluso el exudado, pero lo interesante es cómo están las enzimas, hacia arriba, ¿ya vieron? Y no está tan complicado. Ahora bien, mientras el cuadro se torna un poquito más crónico y la inflamación se torna crónica, ¿hacia dónde podría ir esta variante? La variante sería en el ecograma. La variante sería que a lo mejor ya no tendría como tal una eritrocitosis tan marcada, porque al hacerse esto crónico, acuérdense que va a tener implicaciones con respecto a la nutrición, a la absorción de ciertas situaciones a nivel alimenticio, y probablemente ya no veamos como tal eritrocitosis. Puede empezarse a enmascarar a lo mejor una anemia, pero no estaría todavía tan marcada, y sería una anemia de inflamación básicamente. Y en el caso de las enzimas, esto sí sería bastante común, el cuadro sería básicamente el mismo, pero eso es lo que podríamos ver como modificado. Entonces, bueno, yo espero que esto lo repasen, no se les olvide,
¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque ahora entraríamos a ver cuál sería la diferencia con respecto a la insuficiencia pancreática exócrina. Este cuadro ya está básicamente hablando que no solamente se inflamó el páncreas, sino que aparte está afectada entre el 98 al 97% de mi órgano. Y por lo tanto, al tener tanta afectación a nivel de mis ácidos pancreáticos, entra en insuficiente el paciente. ¿Sí queda claro esto, chicos? Y vean, por lo tanto, ¿qué se caracteriza en esta pancreatitis exócrina? Bueno, pues lo que va a tener es una disminución ahora de las enzimas. Las 3 enzimas que les acabo de mencionar, que eran amilasa, lipasa y tripsina, ahora van a estar abajo. Entonces les digo, es muy fácil diferenciar ambos cuadros. En ese sentido, el detalle es que esta disminución de las enzimas pancreáticas nos va a dar como resultado una mala digestión. ¿Por qué? Porque al no poder aportar esta enzima para degradar a estos elementos, a grasa, proteína y carbohidratos, a elementos a fracciones más pequeñas y que se promueva su absorción a nivel del intestino, pues van a generar obviamente una mala digestión que posteriormente se puede todavía ir a agravar a una mala absorción, sí, pero aquí el primer punto es la mala digestión. Por lo tanto, aquí vamos a tener que la signología va a ser diferente. Fíjense, el animal anterior, el común, ¿cómo estaba en su estado o su condición corporal? Era que el paciente. ¿Cómo estaba ese paciente para la historia clínica de las pancreatitis agudas? ¿No? ¿Nadie? ¿Obesos? Obesos, estaban en una condición 5-5, eso es a lo que me refiero, ¿no? Su condición era de obesidad. Ahora vean por favor la fotografía de este paciente. ¿Qué condición tiene este paciente? Anorexia. No es anorexia, anorexia sería el signo. ¿Caquéxico? Eso, sería caquexia, muy bien, gracias, caquéxico. Y su condición sería a lo mejor de 1/5. Acuérdense que va por una escala donde les manejan cómo se deben de ver los sitios anatómicos de acuerdo a la cantidad de grasa y de músculo distribuido de manera corporal. En base a eso me estoy apoyando, Entonces, anorexia no, anorexia sería parte de una signología que sí le da a los pancreáticos agudos. Pero vean ahora, para estos pacientes sería que están caquéxicos, no obesos, su condición sería de 1/5. Y ahora si nos vamos a los signos clínicos, vean aquí, sus heces serían voluminosas, no sería diarrea, y tampoco sería una diarrea tipo colitis. Aquí tendrían heces voluminosas, muy pastosas, muy malolientes, a grasa rancia. Tendrían sí a lo mejor diarreas, pero diarreas esteatogénicas que le llaman, con esteatosis, es decir, con grasa. Tendrían pérdida de peso significativa y tendrían, al contrario de la anorexia, tendrían polifagia. Vean que los cuadros no se parecen. Aquí el perro, de hecho, al no poder tener una buena digestión, lo que hace la parte del centro cefálico que yo les hablaba es que el centro de saciedad no se cubre. Por lo tanto, lo que va a hacer el paciente es comer de manera desmedida mucho y lo que sea. Comen hasta piedras, palos, plásticos, porque su centro de saciedad nunca se va a llenar. Y obviamente esa es consecuencia en la que puedan tener, por lo tanto, que se agrava la diarrea y que se agrava obviamente las heces voluminosas. Es por eso, por esta condición muy particular de este cuadro clínico. ¿Sí queda claro, chicos? No va a estar gordito, al contrario, va a estar bien flaco. Y vean que les estoy hablando de insuficiencia pancreática exócrina. La anterior solamente era inflamación pancreática aguda o crónica. Ok, bueno, entonces vamos a ver que dentro de estas causas de pancreatitis exócrina tendremos la situación que puede ser, por ejemplo, tumores, que aquí ya aparece, situaciones de raza. Hay razas que ya están predispuestas a ciertas situaciones. Por ejemplo, la hipoplasia pancreática congénita le da a los jóvenes, está dada por una disminución en la expresión del gen GP25L, y le pasa precisamente a los pastores alemanes.
También podría estar dentro de la situación la atrofia acinar pancreática idiopática. Es que pensé que había puesto la otra fotografía, pero no la puse, en donde también varios de las cosas de los pastores y de los, les decía, estos ovejeros, de los border collie, pueden llegar a desarrollar esta atrofia acinar pancreática idiopática. Y se da básicamente por una destrucción del acino por una enfermedad autoinmune. Entonces hay que tener este cuidado. Y finalmente las situaciones crónicas. Si yo curso y voy, fíjense, en esta parte de la secuencia, ya tuvo pancreatitis aguda, pasa a una pancreatitis crónica, y esta pancreatitis crónica al final, les decía, va a desembocar en una pancreatitis endocrina, o bien que la causa sea una neoplasia. Y estas serían como las tres situaciones que me pueden llevar a insuficiencia pancreática exócrina, ¿vale? Ahora bien, ¿esto qué va a generar? Como les decía, esta situación me va a llevar a un síndrome de mala asimilación, el cual tendré que diferenciar si entre el problema es en el páncreas o si el problema está en los intestinos. Y entonces puede desarrollar una mala digestión por parte del páncreas o una mala absorción por parte del intestino. Generalmente la situación que vamos a cursar y que vamos a ver ahorita es primero abocarnos a lo que solamente es del páncreas, es decir, vamos a ver por qué situación a nivel de que nuestro páncreas se va a ver sumamente afectado y obviamente se va a perder este tejido funcional, pues no va a tener ya después enzimas para poder hacer la degradación y la función adecuada con respecto a la absorción de todo, y por lo tanto esto me va a llevar a un cuadro de mala digestión. Después vamos a ver ya mañana, o poquito la segunda hora de mañana, los cuadros de mala absorción. Entonces, ¿qué probamos a ver? ¿Cómo vamos a diferenciar ahora entre ambos cuadros? Bueno, pues vamos a tener que medir la milasa, la lipasa y la TLI. Y aquí yo les puse ya de cajón, entre estos dos cuadros, cuáles van a ser las diferencias importantes. Les pido que estos cuadros por favor lo repasen, porque aquí está parte de todo lo que es la interpretación. Entonces vean que por ejemplo dice la amilasa, causas de amilasa, tanto aumento como disminución a nivel pancreático, y que corresponden incluso o que pueden tener su aumento también a nivel de la enfermedad renal, como corresponde a la excreción. Bueno, tenemos que si yo lo que estoy teniendo es una situación a nivel de la insuficiencia pancreática exócrina o necrosis pancreática, vean que disminuye la amilasa. Les decía, situaciones de la pancreatitis exócrina van a disminuir. Si yo hablo de situaciones a nivel básicamente de necrosis, que puede ser al inicio cuando está inflamado, o de la pancreatitis aguda, puede sí elevarse 2 hasta 4 veces, pero aquí lo que voy a tener son básicamente aumentos. Entonces ya la tengo bastante sencilla. También puedo involucrar a todo esto que son problemas alimentarios, o bien problemas a nivel de lo que sería el tracto gastrointestinal. Y vean que esto no tiene que ver con el páncreas, estos son situaciones que son anexas o adversas. Vean, está enfermedad intestinal, renal, corticosteroides, y obviamente una condición que sería la microamelasemia ferina, que es bastante rara, o enfermedad de la parótida, que esté muy aumentada, pero estos son glandulares. Entonces básicamente estos tres que les acabo de mencionar es lo que nos atribuiría a la parte del páncreas. Y por ahí yo les puse esta nota, dice: en el cuadro de pancreatitis siempre el pico máximo se alcanzará entre las 12 a las 48 horas y regresa al intervalo de referencia entre las 8 y 14 días. Por lo tanto puede haber variaciones en cuanto a qué tan elevada encuentro la enzima, cuánto tiempo puede permanecer elevada y el momento que sea adecuado para la toma de la muestra y que se diagnostique, porque si no, puede ser que nosotros, si el pico no lo agarramos, y vean que es bastante cercano, en 1 o 2 días, y regresa al intervalo de referencia. Por lo tanto, quizás nada más encontramos muchas veces para estos pacientes el último espacio, el último colito, para poder darle el diagnóstico, y por eso no ser tan contundentes a veces con la elevación de la enzima. Por ello nos tenemos que apoyar de todas las pruebas, porque la amilasa, pues si ven, tiene esta situación. Aquí les puse algunos datos con respecto a la amilasa, les pido que por favor lo revisen.
básicamente ya lo estamos platicando, y que también obviamente depende del calcio, que es una macroamilasa que tiene su principal producción, vean, en páncreas, hígado, intestino. Por eso es que los tres están implícitos a este nivel, y obviamente que se tiene que filtrar y reabsorber a nivel de los glomérulos. Entonces eso por ahí lo checan. Pero vean, vamos a la lipasa, y la lipasa, por ejemplo, aumenta en las primeras 24 horas y su nivel máximo lo alcanza a los 2-5 días. Por ello es que es más recomendable el medir la lipasa que la amilasa, porque muchas veces se pregunta uno, ¿y cuál mando a medir? Y lamentablemente en los paneles, fíjense que siempre viene la amilasa y no la lipasa. Por lo tanto, la lipasa ahora, lo que se estila es medir esta lipasa que es específica de especie. Hay para perro y para gato ya en el mercado, y por lo tanto con ello no tenemos duda con respecto a evaluar si tenemos una pancreatitis aguda o tenemos una pancreatitis crónica. Perdón, ya sé que estamos casi en el tiempo, pero quiero terminar esto para que lo terminen de cerrar y vayan revisando sus casos clínicos, y por lo tanto vean que entonces aquí nuevamente situaciones agudas y de pancreatitis necrótica al inicio vamos a tener aumentos, mientras que en la situación pancreática exocrina tendríamos básicamente disminuciones, y que lo más importante sería el poder hacer lipasa específica, que es mucho mejor. Bueno, aquí ustedes lo pueden, tienen aquí los datos, y básicamente por eso les digo aquí diferenciar de especie, y por lo tanto por eso es que en caballos y en rumiantes no es tan específica. Lo que se utiliza es esta, que es la GPL1, que es la lipasa pancreática inmunoreactiva, y que es específica en perros. Esa es la que se está utilizando ahorita para poder hacer el diagnóstico de estas especies. Y la última, que aquí es donde nos vamos a quedar, sería la TLI, que es la tripsina inmunoreactiva, en donde básicamente esto es un SNAP, lo hace básicamente un laboratorio que es AEDEX, y lo que hace básicamente es que ustedes colocan el suero en estos pequeños dispositivos, y entonces les va a marcar, bueno, si es normal estará de los 0 a 200, por lo cual no tendría situaciones pancreáticas. Puede estar elevado entre los 200 y los 400, y ahí ser sospechoso. Y esta sospechosidad, acuérdense que tiene que ver con un montón de todas las cosas que vimos, que si es problema hepático, que si viene por la fuente intestino, que si tiene que ver con endocrino, tendremos que hacer nuestros diferenciales. Pero donde ya es anormal y consistente es a partir de los 400 nanogramos sobre litro, y ahí entonces esta situación, si me da el SNAP arriba de los 400, esto es contundente con una pancreatitis, ¿vale? Ese es el SNAP, y por ahí les coloqué esta pequeña transparencia, que es como un diagrama de flujo de cómo ir dando el diagnóstico, en donde viene, por ejemplo, desde la historia clínica, que encuentro en la ecografía, cuál diagnóstico sería a nivel de la exclusión, a nivel de la radiografía, porque le digo que hay que apoyarse con la parte de imagenología. Hago el SNAP, pero no solamente hago el SNAP, sino también hago la prueba de lo que sería, o las pruebas complementarias, que sería la biometría, y del perfil bioquímico voy a tener que incluir tanto a la lipasa como a la amilasa. Una vez que tengo esto, entonces ya puedo contribuir al poder evaluar de manera más clara si en realidad tengo una situación alterada, y esto además se va a relacionar con una prueba que vamos a ver el día de mañana, que es el ver el color del plasma, y entonces dentro de esta situación de lo que vamos a ver mañana, si entonces efectivamente está anormal, y entonces lo que puedo yo ya contundentemente con esta turbidez del plasma, que así se llama de hecho la prueba, el poder comenzar a tratar ya como una pancreatitis. Obviamente aquí también viene la situación del SNAP, y básicamente cuáles serían las concentraciones a nivel ya para poder tener o considerar algunas otras afectaciones, o si lo que tengo básicamente es una situación compatible ya con pancreatitis, ¿vale? Bueno, aquí en esta parte del diagnóstico, que sería la comparación con respecto a varias modalidades en el diagnóstico, fíjense que quien lleva la batuta con el número de los casos es precisamente el medir la lipasa específica, concentración en suero, con el 82% de diagnósticos contundentes, mientras que la situación de lo que es TLI, que sería la tripsina, queda un 36%, la lipasa, simplemente esa lipasa que yo puedo medir activa en el suero,
nos da un 55, y por ejemplo el hacer un ultrasonido abdominal con un 68, porque hay cambios a nivel del páncreas y del líquido libre, pero quien lleva la batuta ahorita, por eso les digo, es la lipasa específica de especie y que se da para caninos. Esta es la mejor. Aquí nos vamos a quedar, ¿vale, chicos? Porque mañana ya podemos continuar. Ya nos falta un poquito nada más ver la imagenología y empezaríamos con gastrointestinal, ¿vale? No sé si tengan alguna situación, alguna duda.